en vivo del programa de Tlaxcala la Conquistadora. Soy Iván Corona y en esta ocasión tenemos invitados especiales provenientes de páginas de Facebook de divulgación de datos históricos que seguramente ustedes conocen bastante bien, Gaceta Mexicana y El Respondón. Déjenme darles una pequeña semblanza de nuestros invitados. En el caso de Guadalupe Durán de Gaceta Mexicana, él es psicólogo clínico, actualmente haciendo la maestría en psicología clínica e investigando que el susto es un concepto de salud, enfermedad paralelo al biomédico, para explicar el proceso psicológico desde una perspectiva cultural. Además, es docente en la Universidad del Valle de Bravo y, obviamente, creador de la página Gaceta Mexicana, y actualmente también participa en el podcast semanal Lo Escuché en Terapia en Sinergia Cultural Reynosa. Bienvenido, amigo. Gracias por estar de nuevo por acá. Y en el caso de la página del Respondón, seguramente conocen sus publicaciones, pero quizás no conocían a la persona que estaba detrás. Quiero darle la bienvenida a Omar Bautista, licenciado en Historia y maestro en Docencia para la Educación Media Superior, con especialidad en Historia por la UNAM. Fue becario del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM de 2010 al 2014 y ha dado cursos de Historia y Geografía para el IPN y la UNAM. Además, en este momento se desempeña como analista técnico de Ceneval desde el 2008, en donde ha trabajado en varios proyectos de evaluación de la Secretaría de Educación Pública y para otras entidades educativas. En 2022 inició su carrera como divulgador en redes sociales con la página El Respondón, en plataformas como TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, ahora X, Threads y Twitch. Así que, bienvenidos, amigos. Gracias por haberse conectado. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, pues este podcast surge con la idea, o ustedes me dieron la idea, porque hace poco ustedes saben que hice una publicación en Facebook que decía que, bueno, para poder definir o llamar de manera correcta a los estados-nación mesoamericanos del posclásico, podríamos utilizar el concepto o el término de Tlahtocayotl para referirnos a lo que se suele conocer como Imperio Mexica, bajo la premisa pues, de que no había imperios, en el sentido que los entendemos hoy, en el siglo XVI. Pero en los comentarios se hizo un animado debate, unos defendiendo que sí había imperios, que sí había repúblicas prehispánicas, y por el otro lado, incluso creo que por ahí también comentaste tú, Omar, en esa publicación, pues comentando que son anacronismos. Así que en este podcast me parece que vamos a poder comentar todos estos detalles que abundar en los comentarios de esa publicación y poder quizás llegar a un concepto adecuado. Me gustaría empezar contigo, amigo, el tío Gaceta. ¿Tú qué opinas? ¿Sí podemos utilizar el término imperio para las entidades políticas del siglo XVI? Aquí yo creo que entraría más el cómo vamos a entenderlo. Por ejemplo, tengo que describir una sociedad, tengo que describir todo esto que hacían los mexicas y la forma más sencilla que voy a tener de describirlas es decir un imperio, y eso es lo que pasó con los españoles en el siglo XVI. Los españoles en el siglo XVI llegan a una sociedad, alguien creó una publicación, te comentaba ahí que Bernal decía que los mexicas tenían muchas mezquitas. Pues no eran musulmanes, pero ellos entendían que era un templo de otra religión y no sabían qué otros templos, cómo se les llaman otros templos de otra religión, excepto mezquitas. Entonces, sí es un anacronismo, pero para que yo pueda entenderlo muchas veces, tengo que hacerlo equivalente a algo que yo ya conozco. Entonces, es cierto, en la práctica no existió como un imperio, pero la forma en la que lo entendieron los españoles en el siglo XVI fue ponerlo en equivalente. Fue decir, esto es como un imperio, y de ahí que el Tlatoani era el emperador, y los que estaban debajo podía haber reyes o no, que estaban dentro o fuera del imperio. O sea, tenían que entenderlo de una manera. Entonces, cuando hablamos así, decimos imperio, realmente estamos tratando de poner en palabras de nosotros que conocemos, en algo que nos es familiar, algo que no es familiar. O sea, tratamos de darle forma. En la publicación creo que tú decías, pusiste, nadie va a decir que había un emperador en Egipto, había un faraón, pero seguimos diciendo que era el imperio egipcio.
no le damos el nombre tal cual que tenía la entidad. Entonces sí es un anacronismo, pero sirve, es válido para que yo trate de entender cómo funcionaba. No es simplemente que lo sea como fue el Imperio Romano. O sea, no es exactamente igual, es parecido en dinámicas. Ok. Omar, ¿tú qué opinas? ¿Hubo o se le podría considerar imperios a los estados del siglo XVI? ¿Tú qué opinas? Bueno, bueno, voy a recuperar lo que decía el tío Gaceta. Yo creo que es el podcast más rápido en la historia de Tlaxcala la Conquistadora. Estamos de acuerdo, fin. Creo que ya se puede cortar la transmisión. Hay una cuestión aquí esencial, que es el anacronismo, ¿no? Está presente. Sin embargo, comentabas también otra parte muy importante. Es válido para la comprensión. No estaría tan seguro. No estaría tan seguro por dos cosas. La primera, es cierto que los españoles del momento empezaban a explicar la realidad o la decodificaban base en su sistema de creencias, ¿sí? En su cosmogonía. Es muy cierto también que las personas que venían, pues si bien no todas iban a escribir la historia, se dedicaron particularmente a realizar esta tarea, pues contaban con ciertos estudios, ¿no? Sobre todo en latín. Eso es muy importante porque hay dos personas o dos tipos de personas que, como sabemos bien, se dedicaron a escribir la historia, ¿no? Ya sean los frailes, ¿verdad?, que venían con tarea de evangelización, y los conquistadores, particularmente sabemos Bernal y Cortés. Incluso está en duda que sea la misma persona, ¿cierto o falso? El detalle es este. Si nosotros nos abocamos a la definición puntual de imperio y a la más burda que podría haber tenido cualquier estudiante de latín del siglo XVI, ¿verdad?, es la última potestad, algo semejante a la soberanía, entendido así con una definición de tradición latina, imperium o poder, ¿no? Yo puedo. Entonces, si es así, adelante, estamos de acuerdo. Sin embargo, las connotaciones que van teniendo en la lectura del 2024, que es el año en donde estamos transmitiendo, son distintas. Nosotros no podemos concebir un imperio tal como lo pensaban las personas del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y hasta ahora. Ha ido cambiando la definición. Entonces, si en el imaginario colectivo del siglo XXI, ¿verdad?, nos abocamos nosotros a mencionar el imperio, estamos cayendo nosotros en una trampa de la significación de la palabra o del concepto imperio, ¿sí? El imperio, como nosotros lo podemos referir, como el imperio británico del siglo XIX, como el imperio francés del siglo XIX también, como el imperio japonés o el imperio ruso del siglo XX, que se desmoronó en los primeros años. Difícilmente podría tener una definición tan exacta como nosotros podríamos considerarlo válido para poderlo comprender en su definición de imperio azteca o imperio mexica o el imperio que ustedes quieran, ¿sí? Ahora bien, hay otra cuestión, los fines didácticos. O sea, es válido para comprenderse. Para comprenderse, yo me imagino en una manera o informativa o incluso fuera de alguna sistematización educativa, en un ejercicio más bien monográfico, ¿no? Tampoco sería tan válido por lo que les voy a comentar. De acuerdo con algunos especialistas en la didáctica de la historia, como podría ser Ivo Matozzi, por ejemplo, o Evans, lo cierto es que cuando nosotros como profesionales del estudio de la historia nos acercamos a los estudiantes en un entorno, insisto, educativo, y eso creo que también se traspasa a otras áreas fuera de este ámbito, tenemos que ser muy precisos en la manera en la que vamos a referirnos a los eventos, a las situaciones, a los acontecimientos o a los fenómenos históricos. Que de otra manera lo que vamos a hacer es caer en confusiones, caer en anacronismos o en imprecisiones. Posteriormente, ¿verdad?, pueden llegar a tener un impacto en la manera en la que nosotros consideramos, comprendemos y nos explicamos y a las demás personas un hecho del pasado o un suceso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser precisos.
Eso porque es importante. Voy a poner un ejemplo muy, muy clásico. Francia invadió México en 1862, ¿no? Francia, o sea, el territorio, la sociedad francesa invadió a México. ¿Qué es México? ¿No? ¿Qué es Francia? Tenemos que ser precisos, tenemos que decir el ejército francés, ¿no? ¿Por qué? Porque de otra manera se está considerando como una globalización, como un término, digamos, radical, general, y entonces sí pueden venir confusiones, ¿sí? No hubo una Francia que invadiera México, ¿sí? Hubo un ejército que invadió el territorio mexicano, que no entró a las casas de todas las personas, ¿verdad? Ni siquiera pudo abarcar la totalidad del territorio, ¿no? Por sus dimensiones, su naturaleza y también las presiones que tenían de forma política e interna, externa también. Por lo que nosotros en ese momento, ¿verdad?, lo simplificamos y caemos en estas cosas. En la Segunda Guerra Mundial es algo también muy conocido. Alemania invade Polonia. No, no, no. El ejército alemán. Había sectores de la sociedad, había sectores políticos de Alemania y de Polonia o que estaban a favor o que estaban en contra. Entonces hay que ser precisos. En este caso solamente estoy poniendo un ejemplo del área geopolítica, pero lo mismo aplica para los términos que sean en este caso como definición de organización política, imperio y república. Aquí hay dos temas que mencionaron. Por ejemplo, tú, Guada, mencionabas que para hacer más fácil la comprensión del concepto, pues se suele reducir al término genérico de imperio, ¿no? Y tú mencionabas, Omar, que eh, los cronistas del siglo XVI, de acuerdo con el concepto y el entorno, el contexto europeo que ellos conocían, pues a determinados templos les decían mezquitas, y pues de ahí vienen algunos términos que son eh, que no corresponden a lo que ocurría o que había aquí en Mesoamérica. Pero, y aquí cabe preguntarse si hoy en día alguien llegara sin conocer absolutamente nada de, por ejemplo, de China, y nos quisiera contar cómo es su sistema de gobierno, sería válido decir que, que desde los conceptos que esa persona tiene, China es un imperio por cómo se gobierna. Ahorita que estaban platicando, me metí rápido a internet y vi que el nombre oficial del país es República Popular de China. Pero bajo esta idea de explicarle a las personas con conceptos que ellos entiendan cómo funciona su sistema de gobierno de otro país, podríamos decir entonces que China o que Rusia en su momento, bueno, la Unión Soviética fue un imperio. Y, por ejemplo, en otra publicación que yo hacía recientemente, ponía, por ejemplo, que los jefes de Estado de la Unión Soviética, o el jefe de Estado, era conocido, o su título era presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética. Pero si nos vamos a este punto de vista reduccionista, de tratarlo de explicar de una manera sencilla, pues es que también podrían ser imperios y estas personas también podrían incluso tener el título de emperador, de gobernante. Y entonces, ¿hasta qué punto es válido o hasta dónde se vale la reducción de simplificar un término con tal de hacerlo entendible para las personas? Digo, porque digo, nosotros nos dedicamos a hacer precisamente divulgación de este tipo de temas y nuestro público principal, pues es que la verdad no es de la academia, sino que es más bien del público en general. ¿Hasta dónde podemos tomarnos esa libertad de ser simplistas? Me gustaría escucharte a ti, Guada. Aquí en este caso yo creo que es interesante porque sí, es cierto, hay algo ahí que se confunde mucho, significado y significante. Son dos cosas muy diferentes. En este caso, cuando hablamos de un imperio hay un significado estricto. Claro, ese es un significado estricto que todos estamos de acuerdo, o sea, todos compartimos eso. Pero el significante es algo que está detrás, algo que también llega. Ejemplo, muy mexicano que todos sabemos, la palabra pedo tiene un significado, flatulencia. Okay, pero el contexto en el que yo la utilizo hace que el significante cambie. De ahí que yo puedo decir 1000 veces esta palabra en una oración, va a ser el contexto. Cuando yo hablo de un imperio, muchos se quedan en el significado. Hay un significado que es occidental.
¿De acuerdo? O sea, esta concepción que tenemos de imperio, pues sí viene de esta tradición latina, ahí está el significado. Pero hay un significante detrás, y ese significante es cómo se comporta un imperio. Un imperio tiene ciertas políticas, tiene cierta manera de actuar. De ahí que podemos catalogar como imperio, en el significante de imperio, a entidades que no se llaman de esa manera. O sea, hay entidades que son imperiales. Este libro muy bueno que se llama Imperio Comanche demuestra que hay una serie de políticas en un imperio americano autóctono, nómade, parecido a los imperios nómadas de las estepas de Asia. Entonces sí, hay entidades, que no digo estados, hay entidades que en Mesoamérica cumplen ese rol. Y aquí viene lo peligroso. Muchas veces he leído que no es que sí era un imperio, pero era mucho mejor que los occidentales. No, imperio es imperio. Es como decir, genocidio es malo y etnocidio es bueno. No, no es cierto. O sea, es algo que por algo se llaman así. Entonces sí, desde cierta perspectiva se puede considerar a China como un imperio, claro. Desde cierta perspectiva se puede considerar a la Unión Soviética como un imperio, sí. Por estas políticas que tuvo que se adecúan a cómo es un imperio. Pero no necesariamente un estado necesita llamarse imperio para funcionar como uno. Entonces los tenochcas de una o de otra manera funcionaron como un imperio. Funcionaron así, hubo ciertas políticas que desde este punto de vista que tenemos occidental hacen que uno pueda decir sí, es un imperio. Venía y se me fue, algo ahí que mencionabas. Pero también viene esto, yo no tengo que confundir un estado, y era algo que comentaban, yo no puedo confundir un estado con, o sea, no fue Francia la que invadió México. Para empezar, fue el Imperio francés, porque la República ahorita actual francesa no es la misma. Y para empezar, no invadieron el México de ahorita porque desde el constituyente, que es en el que surge la Constitución de 1917, México es otro. O sea, es otro completamente. No es el mismo que fungía en este sistema jurídico de 1857 a 1917, no es el mismo de 1824 a 1857. Entonces, es diferente. Esa continuidad estatal existe, pero este estado como estructura es diferente, y el estado, hay cosas que yo veo en Mesoamérica que son un estado, que funcionan como un estado, pero no se llaman estado. Puedo Perdóname. decir, Antes, ahorita más, en un momento más vamos ya a entrar de lleno en cómo se organizaba el Estado mexica en el siglo XVI, pero antes me gustaría nomás escuchar a Omar con lo que él comentaba hace un momento de hasta qué punto podemos ser reduccionistas o simplistas. Y ahorita ya pasamos con el sistema de gobierno Tenochca. Les voy a pedir una disculpa a los dos de antemano, ¿verdad? Pero voy a optar por mantenernos estrictos, dado que nuestra función dentro de las redes sociales es hacer una divulgación de contenidos históricos, de conocimientos históricos, que han sido propuestos por otros autores, ¿verdad? En ese sentido, tendríamos que respetarlos. ¿Sí? Y por tanto, creo yo que mientras más apegados y precisos seamos a los términos, es mejor y da una mayor calidad a los contenidos que nosotros subimos. Lo que se muestra en esta faceta, ¿verdad? No solamente nuestra ética profesional, sino también la profesionalización del trabajo histórico en la divulgación. ¿Sí? Entonces, opto por ser precisos, siempre y en todo momento. Tal vez no seamos versados en todos los temas de igual manera, dado que tenemos distintas formaciones y también áreas de especialidad. Sin embargo, en los términos, en nosotros, en los docentes, en los investigadores, en las personas que trabajan al frente de los archivos, aquellas personas que están haciendo biografía, en fin, en todas las personas que nos desempeñamos o desenvolvemos en el área histórica, recae en nosotros la responsabilidad de ser precisos y darle claridad a aquellas áreas, a aquellas dudas, a aquellas inquietudes que son ambiguas para las personas. Estén en un aula, estén en la calle, estén en redes sociales, estén donde estén. Yo creo que eso es fundamental para nosotros. Y qué mejor que traer esa reflexión un día después del Día del Historiador aquí en México, ¿no?
Cierto. Pues bien, ahí están los comentarios de nuestros invitados. Si tienen alguna pregunta que quieren que le hagamos, pues váyanla dejando en los comentarios. Y recuerden que estamos en la cabina de Radio Aire MX, gracias a Patocano en Controles. Y este video en las próximas horas se va a subir también al canal de YouTube, así que estén pendientes de él. Y bueno, ahora pasemos a otro tema. La Excan Tlahtoloyan, el Imperio Mexic, el Tlahtocayotl o Mexicayotl. ¿Cuál era o cómo podríamos entender mejor su sistema de gobierno? Es decir, hay dos corrientes principales, una que dice que era una confederación, haciendo eco de la Excan Tlahtoloyan, donde existía un gobierno compartido, obviamente con preeminencia en Tenochtitlan, pero también compartido con Texcoco y con Tlacopan. Y por el otro lado hay otra corriente que menciona que eso era más bien teórico y que para finales del siglo XV, principios del siglo XVI, en realidad ya podríamos estar hablando de un estado unitario con sede en Tenochtitlan y que en ese momento pues Tlacopan y Texcoco pues ya serían más bien provincias de Tenochtitlan sujetas a ellos. Y pues en orden me gustaría escucharte primero a ti, Guada. Yo recuerdo que esto lo llaman modelo suyuano. Y aquí entraría esto de, vamos a mantenernos entonces estrictos a los términos. ¿De qué forma lo llamaban entonces los mesoamericanos? En este caso los nahuas. ¿De qué forma? ¿Cómo se llamaba a esta entidad política en la que había, vamos a decirlo de alguna manera, tres cabeceras? O sea, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo los mismos nahuas los llamaban? El término náhuatl que se ha aceptado y que aparece por ahí en algún códice manuscrito que ahorita no recuerdo, pero sí aparece el término de Excan Tlahtoloyan, cuyo significado sería el gobierno de tres sedes. Ok, ahí viene el punto. Entonces, ¿era un estado o no? Si vamos a hacer la divulgación científica, ¿podemos considerarlo un estado o no? Porque también esto es importante, es cierto, pero si vamos a definir si había repúblicas o imperios, hay que también entrar en esto de que la Constitución, ahorita, como entendemos un estado, es un trinomio, o sea, una trinidad sagrada de estado, territorio, nación. Eso no existía en ese entonces. O sea, querer imponer y decir, había un imperio mexica, eso es cierto, no existía porque no había un estado en territorio nación. Este libro, no recuerdo el autor, creo que es francés y no sé pronunciarlo, pero el del primer mestizaje lo declara muy bien. Mesoamérica era una entidad heterogénea, variada lingüísticamente, variada étnicamente, y realmente aquí lo que pasaba era muy diferente. La forma en la que se concibe, en la forma en la que se crea esta civilización mesoamericana es muy diferente a otras partes. El problema aquí es que la preponderancia de Occidente, este término de imperio sale en Occidente, en Europa, en un pequeño pedacito del mundo, pero se expande. Y ahorita lo entendemos así. Vuelvo. Tenemos el concepto claro desde el punto de vista mesoamericano para comprender cómo ellos, qué era, cómo funcionaba, de dónde surgió un Excan Tlahtoloyan. Porque si yo no lo tengo, en ese punto, la poca información que yo tengo que empezarla no a descodificar, sino a codificar en una serie de significantes que yo tengo. Tengo que empezar a decir, era un lugar donde había tres sedes de gobierno. No era un lugar donde había tres sedes de gobierno, era una estructura organizacional de lo que yo puedo considerar desde ahorita en retrospectiva un estado, pero no la puedo entender porque me falta información exactamente como ellos la decían. Puedo hacer una aproximación y decir se comportaba así. Entonces, aquí esto es interesante porque antes de Tenochtitlán, o sea, antes de que estuviera Moctezuma y todo esto, antes de Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, había otros tres. Y por ahí leía que decían, si vamos a hablar de traidores, pues vamos a hablar de que Texcoco son los traidores, porque abandonan a Azcapotzalco y se unen a Tenochtitlán, y después abandonan a Tenochtitlán y se unen a los españoles. O sea, si vamos a hablar de traidores, decían por ahí. Pero, o sea, este modelo, que no entendemos muy bien, creo que por ahí López Lucán fue el que se inventó el término de modelo suyuano. O sea, una forma que imbrincaba lo militar y lo religioso.
y que permitió esta expansión, y de una o de otra manera logran los Tenochcas controlar este territorio tan extenso, y cuando lo controlan hay lugares que están sujetos directamente a Texcoco, o sea que no tributan a Tenochtitlán, es directo, yo le tributo a Texcoco porque yo estoy sujeto a Texcoco. Hay otros que le tributan a Tlacopan y después se hacen conquistas y ahí es donde se divide el tributo entre estas tres cabeceras. Pero para el momento en el que asciende Moctezuma Xocoyotzin, en ese momento ya empieza a haber una centralización enorme que parece que no coincidía con el modelo que se estaba tomando antes estatalmente hablando en Mesoamérica. O sea, el sistema inclusive dentro, cuando uno empieza a estudiar Mesoamérica, este imperio Tenochca o lo que sea, empieza a ver que cambia dependiendo de la época. No es el mismo gobierno cuando están sujetos a Azcapotzalco que cuando ellos ya son la cabecera principal, ni tampoco cuando Moctezuma asciende al poder. Entonces, es un gobierno en el que una forma de descodificarlo y codificarlo para entenderlo sería más sencillo como una ciudad que tiene tres capitales. En un lugar tenemos el legislativo, en otro el ejecutivo y en otro el judicial. Pero aquí se suponía en teoría, corríjanme si me equivoco, se suponía en teoría que los tres eran iguales, solamente el tributo se distribuía de manera diferente. Por ahí leí alguna vez que se incluyó a Tlacopan porque el modelo pedía que fueran tres, no dos, por eso no podían ser Texcoco y Tenochtitlán. Y se dijo, bueno, pues agrega a Tlacopan. Pero es que este modelo ya existía y antes todavía de Azcapotzalco, Texcoco y de que hubiera otras tres, o sea, hubo otros estados mesoamericanos que cumplían con esto, con tres cabeceras. Omar. De ahí ya. Perdón. Ya entonces muchos se enfocan nada más en Tenochtitlán. No, pero es que Tenochtitlán era uno de los estados. De los estados o de las entidades que conformaban esta entidad Escantactoloyan. Y de ahí también hay que estudiar los otros, cómo los otros funcionaban. Y a veces nos quedamos nada más con esto de que un estado es un territorio y una nación, entonces Tenochtitlán es un estado, es un territorio, es una nación, y lo quiero plasmar desde esta perspectiva moderna hacia atrás, y ahí es lo anacrónico. O sea, yo no estoy ahí, yo ya no estoy explicando o aproximándome a cómo funcionaba el mundo mesoamericano, yo solamente estoy proyectando hacia atrás lo que yo creo que era el mundo prehispánico. Gracias. Omar. Y pues mira, yo creo que debe sumar mucho el hecho de percibir una definición genérica, aquello que no pudiéramos nosotros explicarnos del todo, dado que carecemos de todos los elementos, ¿no? O sea, ninguno estamos obligados a saber las profundidades de cualquier tema. Y en ese sentido, yo creo que hay un término que resulta bastante cómodo, no es mío, evidentemente, es de una persona versada en el tema, James Lockhart. Él se refería a todas las organizaciones definidas como prehispánicas como entidades políticas. Y estas entidades, precisamente para no caer en la definición de Estado-nación o de imperio, ¿verdad?, se distinguían unas de otras por un concepto clave, que es la tenencia del poder, y se llama soberanía. Entonces, son entidades soberanas que las podemos comprender precisamente en la definición territorial, al tépetl. Entonces, si nos apegamos a esto, bueno, pues ya podemos nosotros ir empezando a desmenuzar el tema de esta organización mal llamada Imperio Mexica o Azteca, ¿verdad? O como la unión justamente de los tres Altepetl, Tlacopan, Tenochtitlan y Texcoco, ¿cierto? Entonces, yo creo que en ese sentido podremos nosotros pasar a la siguiente fase, que es la distinción entre estos Altepetl o esta unión, ¿verdad?, versus el concepto que hoy en día podemos tener nuevamente del imperio, que no hay una tenencia de la tierra, ¿sí? Como el imperio que nosotros podemos concebir, dada la definición que tenemos eurocentrista, y la cual pues también tenemos nosotros la responsabilidad de analizarla.
Ok. Eh, de la mano con el término genérico que se ha utilizado de Imperio Mexica, Imperio Azteca, la contraparte ha sido tradicionalmente la República de Tlaxcala, que es un término que empieza a utilizarse ya para finales del siglo XVI, cuando se empiezan a escribir las crónicas, y diversos investigadores pues han puesto en duda que el término de república fuera tan temprano como se ha querido mencionar. Y esto va un poco de la mano. El término actual de república no podría aplicarse a Tlaxcala porque pues es que no existía como tal una democracia como la entendemos hoy en día, una república como quizás podríamos entender a México mismo actualmente, donde hay una votación universal, donde los ciudadanos pueden ir y elegir a sus gobernantes. Y lo que mencionabas ahorita, Omar, del Altepetl de Lockhart, es verdad. Él menciona que el Altepetl era, digámoslo así, la unidad básica de las entidades mesoamericanas del posclásico. El Altepetl, a su vez, se dividía en calpulis, y los calpulis, a su vez, en Tlaxcalacali. Y hacia arriba, el Altepetl podría confederarse con otros y lo llaman Huayaltepetl, que es un término que solamente aparece una vez en Monarquía Indiana de Juan de Torquemada, pero que bueno, de ahí se toma ese término para decir un gran Altepetl, ¿no? Una confederación de Altepetl. Y a veces se suele pensar que el gobierno de Tlaxcala era único en el siglo XVI y que contrastaba con el sistema de gobierno Tenochca. Pero ¿era realmente tan único ese sistema de gobierno? Cuando vemos que sistemas de gobierno similares había en Huexotzinco, en Cholula, que también estaba dividida en varios calpulis, las fuentes dicen que eran entre 10 y 12 calpulis diferentes, en Cuautinchan, Tepeyacac y no sé si ya lo mencioné, pero también Chalco. Entonces, ¿cómo podríamos definir a esta dualidad que se le dio al siglo XVI, donde, bueno, este fue el imperio y esta fue la república, ¿no? Algo así como, no sé, me viene a la mente ahorita esta trilogía de Star Wars, el imperio contra la república, buenos contra malos. Eh, este, Guadalupe. Parece que me separo mucho, pero yo voy a decir por qué en lo personal lo hago así. A veces cuando no entiendo un concepto, busco la etimología. República viene de res pública, o sea, esa cosa pública, de la tradición latina. Era la república de los romanos, la cosa pública de los romanos, los asuntos públicos de los romanos, o sea, como ciudadanos. Evoluciona todo esto, pero en esos siglos XVI, XVII, XVIII, a todos los estados, a todos, sin importar si eran monarquías, imperios o no, o era Venecia, o era Francia, o era Inglaterra, o era Polonia, todos eran una república, porque república ya se consideraba el estado. Entonces, de ahí también se entiende por qué Cortés, todos estos españoles, llamaban República de Tlaxcala a Tlaxcala, porque les parecía que el gobierno era una cosa pública, no estaba en manos, teóricamente, pero no estaba en manos de unos poquitos como en Tenochtitlán. Parecía algo mucho mayor, algo que era cosa pública, que no se decidía entre un consejo de ministros, por decirlo de alguna manera, no era un círculo cerrado como en Tenochtitlán. Obviamente tenía que ver la población. Ahí se entiende que ellos lo llamaran así. Es una cosa, es un hecho, es un asunto. Que sea una república, como yo la entiendo ahorita, que yo siempre diga que república es un sistema democrático en el que todos votan universalmente, en el que se elige al gobernante y se van rotando, supuestamente. O sea, ahí ya no entra. Esa es la definición que evolucionó. O sea, aquí el significado que se le da ahorita a una república es como si fuera México. Todos van, todos votan y todos eligen. No, eso no. Es otra vez una proyección hacia atrás de algo presente. Y hay que entenderlo más desde el punto de vista que en el siglo XVI cualquier estado era una república, porque era el estado. Pero, pues ellos lo entendieron así, no quiere decir que fuera así. Tenía sus propias características particulares. Voy a considerar yo que el sistema de gobierno tlaxcalteca, el sistema jurídico tlaxcalteca, era diferente al Tenochca, así hablaran náhuatl. ¿Por qué? Porque las características
sociales de Tlaxcala eran diferentes a las de Tenochtitlán y la historia de Tlaxcala es completamente diferente a la de Tenochtitlán. Y eso condiciona a estas, como decías ahorita, estas dos entidades políticas las condiciona en una evolución que, aunque paralela, no es igual. Y algo que ahorita que mencionaban y que me quedó la duda. Decimos entonces que había entidades políticas, estos altepeme. ¿Cada etnia tenía un altepeme? O sea, ¿cada etnia en Mesoamérica tenía una entidad política soberana? Aquí, por las investigaciones de Lockhart, de Martínez Barax, y otra que por ahí se me está escapando, que habla específicamente de los de Cholula, habla de que los altepeme prehispánicos eran la unión de varios calpuli. El altepeme era heterogéneo y cada calpuli sí era homogéneo, en teoría, étnicamente hablando. Es decir, había un calpuli de, no sé, Colomochas, un calpuli de Olmecas-Xicalancas, un calpuli de Teochichimecas o de cada etnia. Y este conjunto de calpulis conformaban el altepeme. Y por ahí ya en alguna publicación o video reciente comentaba que a veces por eso había fricciones al momento de enfrentamientos bélicos, porque cada calpuli, pues a veces durante la guerra no necesariamente iba de la mano en la guerra con el Altepetl, sino que a veces un calpuli se aliaba con otro calpuli del bando contrario, entonces ahí es donde había pugnas internas por el poder. No sé si aquí quieres complementar algo, Omar. Pues, sí, creo que quería retomar dos puntos. El primero, uno de los estudiosos que creo que ibas a mencionar era Fernández Crislip, que también se ha dedicado a lo de los al Tepetl. No sé si lo ibas a comentar a él, pero bueno, él precisamente también mencionaba esta organización. De hecho, tiene un estudio bastante amplio al respecto. En segundo punto, respecto a la definición de la república versus el imperio, pues yo creo que más bien de lo que se trata es de que tomemos una cierta distancia del concepto de la república, más allá de como una organización política que nosotros podríamos percibir desde este siglo, e incluso paralela con la República de Venecia, que ahorita comentabas, Guada. Creo que más bien a lo que se refería dentro del contexto en el que se mencionaba era a un espacio confinado para la organización de los nativos de la tierra, de los dueños originales, y que no intervinieran en este territorio, ¿verdad? Ni personas descendientes pues ya de alguna mezcla, ¿verdad? O de origen africano, españoles, ¿no? Sabemos también que en esta definición no podemos tampoco ser tan estrictos hablando étnicamente, sino más bien jurídicamente. Y ahí sí, Iván, tú estarás aquí para corregirme. Las entidades, perdón, las definiciones, ¿verdad? Tanto de españoles como de indios como de castas, son muy laxas étnicamente, son definiciones jurídicas. ¿Eh? No hay que confundir esa parte. Entonces, la República de Indios está precisamente destinada para su organización dentro de una entidad mayor. Está definida por la Audiencia de México, y en segundo lugar, ya como parte de un virreinato. En una manera de confinarlos, ¿sí? Algo semejante en forma territorial, aunque afortunadamente no llegó a esos excesos, a las reservas de los ahora Estados Unidos, ¿verdad? Que sabemos que se fueron recorriendo. Esta manera fue no solamente de respetar el territorio, sino la organización, sobre todo eso. En cuanto al imperio, bueno, pues insisto, o sea, son definiciones que escapan al ojo que tal vez ahorita nosotros tengamos puestas sobre la definición de un imperio europeo, no sé, ya sea del siglo I, del siglo V o del siglo XV, de Europa, ¿no? Aquí me gustaría nada más agregar que creo que podemos dividir o debemos dividir esta interpretación del Altepetl y de los calpulis en época prehispánica y en la época virreinal, porque aunque durante la época virreinal se trató de respetar en cierta medida este orden prehispánico de gobierno, pero obviamente que ya tuvo añadiduras europeas y occidentales,
por ejemplo, la introducción de la figura de gobernador indígena, entre otros. Pero lo que mencionabas que podrían asemejarse estas repúblicas de indios como a reservas, yo difiero bastante con esa interpretación. Y, por ejemplo, me gustaría, ahorita lo busqué rápido, hay un libro que se llama Los Anales Nahuas de la Ciudad de Puebla de Los Ángeles, siglos XVI y XVIII. Es de Lidia E. Gómez García, es un libro bastante reciente. Y precisamente en este aborda el funcionamiento de la República de Indios de la Ciudad de Puebla, que tú decías que los Altepeme o los Calpulis no eran étnicamente estrictos, sino más bien jurídicamente hablando. Y eso ya se ve, pero en la época virreinal. En la época prehispánica había más filiación étnica dentro del Calpulli, misma que se pierde ya durante el periodo virreinal, cuando ya empieza a haber mezclas entre las diversas noblezas de diferentes Calpulli. Y hablando de la ciudad de Los Ángeles o de Puebla, nos habla de que la República de Indios de Puebla, que fue una entidad paralela al Cabildo Español de la traza céntrica de la ciudad, funcionaba con 4 altepeme básicos, que si no me equivoco eran San Francisco Tlaxcaltecapan, que era, entre comillas, Tlaxcalteca, porque insisto, con el devenir de los años se fueron mezclando y pues ya llegó el punto en el que pues ya de Tlaxcaltecas y Cholultecas ya no había una gran barrera divisoria. Y había el barrio de los Cholultecas, de los Mexicas, y no recuerdo ahorita, el cuarto era de Santo Ángel Analco, que en teoría también era Tlaxcalteca. Bueno, pero eran estos 4. Entonces, se mantiene esta idea de que un Calpulli dentro de la República de Indios, que sería como que el Hueyaltepetl, un Calpulli tenía que tener una filiación étnica, y por eso los gobernadores indígenas de San Francisco Tlaxcaltecapan y Santo Ángel Analco, por linaje o por sucesión, en teoría sí eran tlaxcaltecas, pero ya la población pues ya era completamente heterogénea, ya no eran étnicamente iguales. Y esto nos habla en este libro también de que tenían bastante autonomía respecto del Cabildo de Puebla, y es una perspectiva bastante revolucionaria, creo, todavía para nuestra época, porque a veces se sigue viendo a la República de Indios de las diversas ciudades, Guadalajara, Querétaro, Puebla, incluso en la misma República de Indios de San Juan Tenochtitlán en Ciudad de México, como eso, como reservas, como que pues hay que se queden amontonados los indios, ¿no? Pero en realidad pues sí eran entidades jurídicas con derechos, con obligaciones, obviamente que sujetas a las autoridades virreinales, pero con una autonomía bastante amplia, hasta obviamente las reformas borbónicas, y bueno, eso ya sería otro tema. Pero sí me gustaría apuntar esa distinción entre República de Indios, lo que a veces se suele interpretar por eso, y lo que, de acuerdo a las investigaciones recientes que van saliendo, eran realmente. Iván, perdón, adelante. No, sí te escucho. De hecho, iba a decir que si tenías algún comentario. Sí, perdóname, solamente quería puntualizar. Efectivamente, o sea, yo me estaba refiriendo más a un momento post-conquista, ¿verdad? Considerando, como lo mencionaba, el carácter jurídico de la definición de los miembros de esta república, no así previo, dado que la definición que llega de república no es sino precisamente hasta después de la llegada de los españoles. Viéndolo en un horizonte previo, sería sumamente complicado poderlo definir como tal, nada más. Ok, y de aquí me gustaría pasar, todavía tenemos unos minutos, a las apropiaciones y usos políticos de estos términos, no actuales, a ver si nos da tiempo ahorita al final, pero sí del siglo XIX, cuando empieza todo este movimiento insurgente de Miguel Hidalgo, cuando la Nueva España se independiza, o apenas vi por ahí alguien que utilizó un término, secesión, que cambia el término de independencia por secesión, según la perspectiva. Este país se independiza con el nombre de Imperio Mexicano y enarbola los símbolos tenochcas del siglo XVI. Hablo de la serpiente, el nopal, y me parece que el águila ya de hecho fue posterior, porque en la primera bandera creo que iba sin serpiente el águila. En fin,
Pues eso hablando del Estado-Nación o el Imperio Mexicano, ¿no? Hay la connotación de imperio y mexicano, una especie de continuación del siglo XVI. Pero por el otro lado, este, podemos también ver que Tlaxcala hace lo propio, porque en esta efervescencia antiespañola, antimonárquica, de oposición al antiguo régimen, las autoridades tlaxcaltecas que surgen de los ayuntamientos constitucionales del siglo XIX, hablo de 1912 y luego de 1820 en adelante, hablan de que ellos son los sucesores de la antigua República de Tlaxcala y de hecho por ahí en el 1849, si no me equivoco, hay un diputado tlaxcalteca que en el Congreso de la Unión, utilizando este sentimiento patriótico, le dice al Congreso o hace un discurso en el que dice que antes que el inmortal Washington en Estados Unidos, hubo republicanos más antiguos aquí en Tlaxcala. Entonces, estas apropiaciones de imperio y de república se utilizan también en el siglo XIX y me gustaría saber sus impresiones al respecto. Guada. ¿No? A ver, dice que primero tú. Sí, claro, bueno, pues mira, ¿qué te puedo decir, Iván? El siglo XIX creo que a muchas personas nos apasiona. En particular es justamente en donde se utiliza una mayor cantidad de términos, ya una vez pasada la llamada Ilustración francesa, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde precisamente empieza a acuñarse ya el término de imperio en una connotación moderna, tal como la conocemos, con una apropiación del territorio, una expansión territorial en el mundo, una explotación de los recursos naturales, ¿no? Y sobre todo un sentido de identidad. No así, ¿verdad? Como surgió un imperio sui generis y que para todos es rarísimo, el austrohúngaro, ¿no? Que sabemos que era un crisol pluricultural. Pero fue la excepción. De ahí para allá siempre se buscó mantener una unidad cultural, casi lingüística, y todos los demás territorios, bueno, pues tenían que terminar sometidos. Y en ese sentido, pues para nada me resulta extraño que haya sido una extensión que también se haya experimentado de este lado del Atlántico. Vemos que en la efervescencia, la crisis derivada de 1808, ya en las colonias españolas en América, bueno, pues el eco del imperio va a calar no solamente en Nueva España, como el imperio mexicano, sino en otras latitudes, ¿no? El imperio Inca, por ejemplo, vuelve a cobrar importancia para el surgimiento de Perú, pasado a 1821. Y el resto de los países van a hacer algo muy semejante. Entonces, ¿me resulta extraño? No, no me resulta extraño. ¿Me resulta ajeno? Tampoco. El caso de Tlaxcala siempre fue algo muy presente. De hecho, desde las juntas de 1808 ya andaba por ahí el obispo Pérez Uridi Alcocer, ¿no? Mencionando la importancia que tenía Tlaxcala dentro de la organización de la Nueva España y que en realidad por lo que optaban era incluso por el impulso de libertades políticas al fervor de toda esta hecatombe que ya se veía venir, ¿no? Por ejemplo, recuerdo la libertad de comercio, recuerdo también, por ejemplo, la libertad de prensa. Posteriormente van a estar presentes en las discusiones políticas de la reforma del 33 y de la reforma ya del 59. Entonces, acá les punto y aparte. Siempre. Ok. Guada, te escuchamos. Aquí yo creo que es cierto, cuando le ponemos un mote a una entidad mesoamericana, es un mote moderno. Entonces es un mote que se puso desde que llegaron los españoles. El punto aquí es que, pues si hablamos de República de Tlaxcala, al final yo creo que lo más interesante o lo más práctico, seamos pragmáticos a veces, es entender que República de Tlaxcala hace referencia al Estado de Tlaxcala, o sea, como entidad jurídica, y se acabó. Y nos evitamos muchos problemas. Los españoles hicieron lo propio con el imperio para eso, pero en el siglo XIX empieza todo esto a desbaratarse en lo que la monarquía hispánica y esta apropiación que estuvieron haciendo los criollos de los elementos
mesoamericanos se empieza a dar para crear una identidad nacional. Ya no somos España. Por ahí que podemos utilizar el término de secesión, sí. Una independencia es una secesión exitosa. Desde esa perspectiva podríamos decir, secesionó ese estado, se independizó yo. Ok. El punto aquí es, cuando México surge en 1821, ya están todos estos engranajes en los que un estado debe tener un territorio y una nación. Y muchas veces esto se empieza a hacer también con los imperios. Es un imperio que es un estado imperial con un territorio y una nación fijos. Y de ahí vienen otras cosas, ¿no? Que es lo que yo trataba de decir cuando decía hay estados que se comportan como imperios, pero esta apropiación de todos esos elementos mesoamericanos permite justificar la independencia. Es decir, esa independencia que se perdió en 1821 la estamos recuperando 300 años después. Se empieza a crear esta identidad nacional y luego ya viene todo este debate, ¿no? De que los conservadores querían una identidad nacional diferente a la de los liberales, que ganaron los liberales y triunfó esta idea. Si mal no recuerdo es Enrique Krause en el siglo de caudillos, donde habla de también en parte de todo esto, de cómo los ciertos criollos o mestizos incluso renegaban de este pasado indígena y había otros que no. Y ganó esta visión en la que teníamos que crear una identidad para decir quiénes somos como mexicanos. Y ya de ahí empieza eso a derivar en todo lo que conocemos ahorita en el siglo XX. Esta manera de identificarse, de decir somos descendientes de los Tenochcas, somos descendientes de esto, pero es que no era la única entidad que existía. Bajo ese concepto, pues Michoacán debe ser un país independiente, con capital en Tzintzuntzan, porque era una entidad independiente. Yucatán fue por ahí una república independiente que si hubiera triunfado, o sea, la identidad se basaría en un elemento maya, como Guatemala, no con un elemento náhuatl directamente. La forma en la que se apropian de todos estos elementos da una legitimidad al poder. Ahí no sé si difieran conmigo o no, hasta donde yo me quedé estudiando era eso. Apropiarse de todo esto para decir, seguimos siendo, es válida la independencia, pero también es una apropiación que se da 300 años después, cuando ya estos elementos ya no son los mismos, ya no se entienden igual, cuando el significante cambió, cuando el significado ya no es el mismo. Y de ahí yo ya saltaría a lo moderno, en lo que parece que se sigue definiendo desde esta perspectiva moderna de Estado, territorio, nación, decir que somos descendientes de los Tenochcas porque tiene que haber un Estado, territorio y nación, pero en Mesoamérica se demuestra que una entidad política no necesariamente está ligada a una nación, si entendemos nación como etnia. O sea, hasta donde yo recuerdo, corríjanme, hay una entidad política solo de otomíes a la llegada de los españoles. Yo recuerdo que están esparcidos ahí. No, los otomíes ya estaban dispersos. Exacto, hay muchas etnias, hay muchas naciones, culturalmente hablando, en Mesoamérica que no tienen una entidad política. Porque ese concepto que tenemos es moderno y queremos explayarlo de tal forma que decimos, sí, Tenochtitlán era un imperio, tenía un territorio, un estado, una nación, y eso es lo que ahorita vamos a volver a hacer. Eso no funcionó en la independencia. Por ahí dice Yasnaya, sacrificamos México para crear México. Mardonio Carballo dice lo mismo, o sea, ya construimos este México, obviamente con todos los defectos, hay que ver eso, ya modernamente hablando. O sea, no podemos querer calzar nuestra visión moderna a fuerza en algo que no entendemos del todo. O sea, no podemos forzar mi interpretación, mi significado, lo que yo quiero que sea, no lo puedo calzar una verdad. Y aquí entro en esto, algo que decías hace rato, Lockhart, todos estos estudiosos, sí, ellos dicen una verdad, pero la verdad es una ficción entendida como una convención.
algo que todos decimos, o en lo que estamos de acuerdo. Y creo que todos estamos de acuerdo en que las entidades mesoamericanas tienen comportamientos que me hacen entenderlos como una entidad política, como un estado, entre comillas, pero no son un estado entendido desde el concepto de vista occidental que yo tengo ahorita. O sea, van más allá. ¿Por qué? Porque es un foco civilizatorio original que creó sus propias particularidades de entender el mundo, su cosmovisión, y eso permitió que el Estado se conformara de manera heterogénea, no homogénea, como muchos creen. De ahí puede venir la confusión de que era un imperio, pero creo que ninguno de nosotros va a considerar un Altepetl donde haya otomíes y nahuas como un imperio, porque hay dos naciones diferentes, y eso es como se concibe a veces el imperio, que un imperio se expande sobre otras naciones que pueden ser diferentes o étnicamente iguales. ¿Quieres complementar algo, Omar? Yo creo que como conclusión ya de todo esto que hemos platicado, comparto las inquietudes de Guada. Yo creo que es una reflexión muy atinada, muy válida, la verdad siento que está muy aterrizada en justamente las inquietudes que pueden llegar a ser comunes dentro de las personas que somos aficionadas a estos temas del pasado. Sin embargo, también bueno considerar que debemos de considerar todas las definiciones que nosotros hablemos y de las que abordemos como precisamente definiciones que damos los historiadores y que van a ir cambiando, ¿sí? Que cambian desde el momento en el que nosotros las escribimos, pensando en una realidad que bien puede ser del presente o puede ser del pasado, que a lo largo del tiempo van a tomar distintas connotaciones, decía Guada, significantes o sentidos. Puede ser válida también. Entonces, no solamente tenemos que pensar en eso, sino vuelvo al tema, ¿no? Buscar siempre la mayor precisión para poder referirnos a temas del presente o del pasado mirando del presente, viceversa, ¿sí? Van a decir, oye, estás haciendo un trabalenguas. De eso se trata la historia, de ir tejiendo pasado y presente, siempre. O de pasado con pasado, o de presente con otros pasados, ¿no? Entonces, solamente decirles eso. Bueno, pues que les agradezco mucho el hecho de haber estado aquí, de haberme invitado, Iván. Muy padre la experiencia. Y bueno, solamente me llevo un concepto más de la secesión. No estoy de acuerdo. Pero nada más. Muchas gracias. Yo por ahí lo vi. Mira, ya igual como reflexión final, a veces desde nuestra perspectiva del siglo XXI, desde 2024, a veces principalmente en redes sociales, se critica y se juzga mucho al periodo del siglo XIX por las interpretaciones que le dieron a la historia, ¿no? Pero digo, también hay que ponernos en su lugar de las personas que lo hicieron ahí en el siglo XIX. Digo, hoy podemos criticarlos porque tenemos las investigaciones, entre otros, los que ya mencionaste, Lockhart. Tenemos, por ejemplo, ya los estudios de Paul Kirchhoff, de Luis Reyes García, de códices indígenas. Entonces, tenemos una visión más amplia, una perspectiva mucho más amplia de la que tenían en el siglo XIX, quienes redactaron o hicieron en su momento la interpretación de la historia, que en esos momentos, pues creo yo, la obra más reciente e importante pues era la de Francisco Clavijero, si no me equivoco, y quizás los apuntes que hizo Humboldt hablando de geografía y de estadística. Entonces, a veces juzgamos a estas personas por sus interpretaciones. Yo hice por ahí un video en el que analizaba un discurso de Benito Juárez, que está lleno de anacronismos, les recomiendo que lo lean, pero pues es que era lo que tenía a la mano entonces. Entonces, como bien mencionan ustedes, en este momento estamos haciendo quizás un análisis desde nuestra perspectiva, y en 10, 20 años, si hay investigaciones nuevas, pues este mismo tema quizás se llegue a interpretar de una manera diferente. Y no sé si tú también quieras concluir con algo, Guada. Lo había pensado y ahorita que te escuché se me fue. Pero el punto aquí sería, para finalizar,
no hay que hacer a fuerza que la historia entre en mi concepción, o sea, de cómo yo veo el mundo. Hay muchas cosas que no voy a poder entender completamente y es válido decirlo. Y ya recordé lo que iba a decir. Ahorita que tú decías, es que los historiadores entretejen pasado y presente. Claro, y las investigaciones históricas son ciencia, pero realmente todo lo que se escribe es una interpretación. No es la realidad, es una interpretación. Hay interpretaciones que están más cercanas a esa realidad y hay otras que no. De ahí que la historia, pues es eso, es una ficción, es una convención en la que algunos están de un lado y algunos están del otro, y en la que algunos sí van a actuar, hay que entenderlo. Hay muchos historiadores que sí van a actuar de manera ética y científica, y hay muchos que no. Lo cual es lamentable, ¿verdad? Pero eso es porque no necesitamos calzar mi opinión, que es válida, pero eso no la hace una realidad. O sea, la realidad de lo que está pasando afuera no siempre es mi opinión. Aterrizándolo ya. Eran imperio, se comportaban, había características que me permiten quizá decir, para entenderlo muy superficialmente, pero como nombre no lo tenían. Era una república, no, y todos esos nombres curiosamente son impuestos desde afuera y queremos que calcen para revitalizar una historia de algo que no era eso. Va que va. Pues mira, ya para irnos despidiendo, solamente me gustaría leer algunos comentarios que fueron dejando aquí en la transmisión. Por ejemplo, Oscar Cedeño, que desde el principio por ahí se conectó, dice saludos a todos, siempre está conectado en las transmisiones, entonces te mando un saludo muy fuerte, amigo. Susi Crown, buenos días. Ernesto Bernal dice, como el sol que corona el Matlalcueyat. Ya nos pusimos nacionalistas aquí. Ana María Reza dice, estoy de acuerdo con la limitante que es entender una estructura organizativa no occidental desde el pensamiento occidental. Conviene revisar la obra de Pierre Clastres sobre las sociedades sin Estado. Y por último, Manuel Mendoza Estrada dice, consideran que de acuerdo a lo que se viene en el mundo multipolar es conveniente reunificar la hispanoesfera, los países hispanos en un representante como el rey Felipe VI. Bueno, yo creo que ese va a ser tema para un podcast diferente. Entonces, pues yo, bueno, pero parece que ya dieron aquí una respuesta rápida. Guada, Omar, gracias por haber aceptado la invitación. Recuerden que este espacio pues siempre va a estar abierto para ustedes el día que quieran venir a platicar de cualquier cosa, pues aquí van a estar. También le agradezco a Patucano en Controles, gracias a Radio ARMX, la casa productora. Recuerden, dejen su like, compártanlo y todas las cosas que dicen los youtubers. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.